te damos, mi Dios, porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es tangible cuando la vivimos, Señor, cuando la seguimos, cuando la obedecemos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, Señor, por tu gran amor en la cruz, Señor, por tomar nuestro lugar, Señor, por perdonarnos y limpiarnos, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro sostén, Señor. Oh, te amamos, mi Dios. Santo eres mi Dios. Enséñanos a depender cada día más de ti, Señor. Y en dificultades no huir, Señor, quizás culpándote a ti, Señor, sino más bien venir y abrazarte y postrarnos y buscarte, Señor, y acercarnos a quien todo lo puedes. Bendito eres mi Dios. Santo eres Jesús. Si en soledad mi alma está cansada, mi corazón siento desfallecer, espero en ti, inmóvil y en silencio, al verte aquí sentado junto a mí, y tú me levantas sobre las montañas, me sostendrás por el mar de tempestad, y fuerte soy si estoy sobre tus hombros, me sostendrá tu mano fiel, Señor. Qué difícil es la tercera frase. Yo quiero que miremos un momentico que dice: espero en ti inmóvil y en silencio. ¿Cuánto nos cuesta depender de Él? Pero sabes una cosa, la Biblia dice, Él dice en su palabra: estad quietos y sabed que yo soy Jehová. O sea que Él pelea por ti y por mí. Oh man, a mí se me pone la piel de gallina. Él pelea por ti y por mí. Gracias, Jesús. Digámosle con todo el corazón. Digamos una vez más: si en soledad mi alma está cansada, mi corazón siento desfallecer. Dilo: espero en ti, móvil y en silencio, al verte aquí sentado junto a mí. Dilo el Rey: y tú me levantas sobre las montañas, me sostendrás por mar de tempestad, y fuerte soy si estoy sobre tus hombros, me sostendrá tu mano fiel, Señor. Una vez más, tú me levantas. Tú me levantas sobre las montañas, me sostendrás
no cambias, mi Rey. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no cantar de tus maravillas, Señor? ¿Cómo no agradecerte, Señor, rendiendo nuestra vida a ti, Señor? Si tu fidelidad es tan clara, Señor, todos los días, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Transforma, Señor, cada corazón, Señor, el día de hoy, mi Dios. Enséñanos a ver como tú ves, salir de este lugar transformado, Señor, por tu presencia, Señor. Una vez más, y tú me levantas sobre las montañas, me sostendrás por el mar de tempestad, y fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Me sostendrá tu mano fiel, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Dáselo bien fuerte, iglesia. Él es digno. Santo eres, Jesús. Santo eres, Dios. Yo te ruego, Padre Santo, el día de hoy, Señor, por cada persona que tú has traído en este lugar, Señor, para revelarte a ellos, Señor. Yo te pido que abran nuestros ojos espirituales, Señor. Que seas tú, Señor, dando una vez más esperanza a quien la ha perdido, mi Dios. Restaurando aquellos corazones rotos, Señor. Fortaleciendo a aquellos que han perdido todas las fuerzas, Señor. Aquellos que quizás quieren desfallecer, mi Dios. Aquellos que no tienen dónde apoyarse, Señor, el día de hoy. Muévete, Señor. Muévete en sus vidas, Señor. Tú eres real, Señor. Sea tu gloria en ellos, Señor, manifestando tu poder, Señor. Tú eres el único que puede restaurar y tú eres esperanza. Ese es el encabezado que tiene allí el capítulo 2. Y la verdad es que esta oración del capítulo 2 de Jonás es un salmo. Es un salmo realmente. Está escrito en forma poética. Se sabe que la literatura bíblica tiene diferentes estilos literarios, ¿cierto? Bueno, este capítulo 2 está escrito en forma poética. Aquí tiene literatura apocalíptica también, pero este está escrito en forma poética y incluye, como es típico de los salmos, incluye allí que confesión, incluye allí arrepentimiento, incluye allí petición, incluye allí liberación, incluye allí acciones de gracia, ¿verdad? Todo esto está incluido dentro de este salmo allí. Ahora, en el capítulo 1, Jonás se encontraba corriendo de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada.
En el capítulo 1, Jonás se encontraba huyendo, corriendo de Dios. Ahora en el capítulo 2, que es el que vamos a analizar en esta mañana, vamos a ver nosotros algo diferente. Vamos a ver a Jonás corriendo hacia Dios. Ya no es de Dios, ahora es hacia Dios allí. Y cuando yo digo corriendo hacia Dios, no malinterpretemos de que él pidió que se le tirara para la mar para correr hacia Dios. No, lo menos que él quería era eso. Él se encontraba durmiendo en el sótano del barco. Simplemente que bueno, ya no pudo aguantar más, la conciencia le traicionó y los marineros se dieron cuenta de que por su causa era esto estaba pasando. Él sabía que era por su causa, lo confesó y dijo, bueno, ¿sabes qué? La única manera en que esto se va a calmar aquí es arrójeme al agua. Y realmente lo arrojaron, pero no es que él corrió hacia Dios de esta manera. Él fue lanzado al mar por su propio consejo y por una conciencia que le acusaba. Ahora, cuando fue lanzado al mar, allí corrió hacia Dios lo más rápido que su mente le pudo llevar. Porque ahí se encontraba en apuros. Ahí se encontraba realmente en una emergencia 911. Y como se encontraba en una emergencia 911, corrió hacia Dios lo más rápido que pudo. Y déjame decirle, hermano, que usted y yo también hacemos algo parecido cuando estamos en ese tipo de emergencias. Corremos hacia Dios lo más rápido que podemos. Corremos con nuestros pensamientos lo primero que nosotros corremos hacia Dios. Porque él realmente fue arrojado al agua. Pero en eso que él va llegando al agua. De hecho, la oración de Jonás consiste de dos partes. Consiste de dos partes allí. La primera parte de la oración que nosotros tenemos aquí va del versículo 2 al versículo 6, hacia la primera parte del versículo 6. Y cuando usted lee del versículo 2 al versículo 6, la primera parte de esta oración de Jonás, realmente es algo que él está narrándonos allí antes de ser tragado por el gran pez. Si usted lo lee y lo va siguiendo en esta literatura poética, es algo que él nos va narrando antes de ser tragado. A partir del versículo 6, de la mitad del versículo hasta el versículo 9, ya está en pasado. Y transmite básicamente una reflexión de lo que él está dentro del pez mientras él estaba en el vientre del pez. Por eso es que el versículo 1 comienza de la siguiente manera. El versículo 1 dice, entonces oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, ¿verdad? Y continúa ahí el versículo 2. Pero recuérdese usted que cuando se está escribiendo esto se está escribiendo no en el momento en que Jonás está en el vientre del pez. Esto se está escribiendo ¿cuándo? Mucho tiempo después. Es un recuento de los hechos que él vivió. ¿Ven? Es un recuento de los hechos que él vivió. Por lo tanto, esa primera parte que se encuentra del capítulo 2 al versículo 6, primera parte del versículo 6, es una narración de cuando él es arrojado al mar y en eso él está sintiendo las profundidades del Seol, la oscuridad que hay, las algas se le quedaban en la cabeza, en su cuerpo. Él está sintiendo todo esto una vez que Dios preparó un gran pez, dice la Escritura, se lo toma y lo tiene en el vientre del pez. Comienza a partir del 6, a la mitad del 6, versículo 6 en adelante, y él comienza a tener una reflexión allá adentro. Y el versículo 1 nos dice cuál fue la historia. Dice que todo pasó dentro del vientre del pez, pero en realidad no todo pasó dentro del vientre del pez, sino es un recuento de cómo pasaron los hechos. Y nos deja saber que desde el vientre del pez, él oró allí. Ahora, la oración de Jonás nos deja ver varias cosas y yo quiero compartir con usted algunas de estas cosas en esta mañana. Y lo primero que yo quiero compartir con usted en esta mañana se encuentra en el versículo 1. No hay mejor santuario que un corazón dispuesto.
No hay mejor capilla que un corazón dispuesto. Dispuesto a encontrarse con Dios. Dispuesto a buscar a Dios. Sea por emergencia o sea por gratitud. En el caso de Jonás fue por emergencia. En algunos otros casos puede ser por gratitud, donde vamos delante de su presencia por una oración contestada, porque Él ha intervenido de manera sobrenatural en tu vida, dándote sanidad, proveyéndote algo, cuidando a tus hijos, librándote de un accidente, ¿verdad? Sea por gratitud que vamos delante de su presencia o por una emergencia SOS 911 donde usted necesita la intervención sobrenatural de Dios y usted llega delante de Dios. Aquí adentro. Y eso usted lo puede tener donde quiera que usted se encuentre. Eso usted lo puede tener donde quiera que usted se encuentre. La palabra santuario se usa para el lugar donde Dios revela su voluntad. Se usa para muchas descripciones. La palabra, cuando usted hace search en un diccionario bíblico acerca de la palabra santuario, que significa, tiene muchos usos. Puede ser templo, puede ser casa, puede ser tabernáculo, puede ser un lugar apartado para Dios. Pero déjame decirle que hay un lugar que Dios ya ha apartado para Él. Y es tu corazón. Porque la palabra de Dios dice allí que vosotros sois templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y Él nos ha sellado, dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Nos ha sellado. Nos ha apartado para Él. Para Él. Él nos ha apartado allí. También santuario es un lugar donde se revela la presencia de Dios. Cuando lo referimos específicamente al tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde Dios, ¿verdad? Cuando hacían todos los sacrificios de los animales, pero específicamente el de la Pascua, un cordero, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y Dios revelaba su presencia por medio de una nube de humo o fuego que descendía sobre el tabernáculo para quemar la sangre que era puesta en la tapa de la propiciación en el lugar santísimo. Y Dios revelaba su presencia en el santuario, en el tabernáculo. Dios también revelaba su presencia, su voluntad cuando en el templo ya de Salomón, en este caso, le habló allí a Simeón y le dijo acerca de qué, del hijo que iba a tener Juan el Bautista, ¿verdad? Hay muchos y muchos ejemplos de que no solamente Dios revela su presencia, sino su voluntad también en el santuario. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios revela su presencia, su voluntad, que es un lugar apartado por Dios y para Dios, santuario puede ser muy bien tu corazón y mi corazón, donde Él quiere revelar su presencia y su voluntad con el ánimo de que tú y yo lo obedezcamos. Con ese ánimo de que usted y yo lo obedezcamos allí. En muchos casos, Dios se revela en momentos cruciales de nuestra vida, en momentos claves. Y ese fue el caso de Jonás en el mar, en el vientre del gran pez. Fíjense que es interesante, hermanos, cuando usted estudia esta parte del libro de Jonás, que 4 veces en este libro, 4 veces en este libro de Jonás, que apenas cuenta con 4 capítulos, se emplea el verbo preparado. Se emplea el verbo preparado. ¿Y qué significa preparado? Significa preparar o disponer. Y fíjense que cada vez que este verbo se aplica en Jonás, el sujeto de la oración es el mismo. El sujeto de la oración es Dios por excelencia. Es Dios por excelencia. En otras palabras, lo que te quiero decir es que Dios siempre es el que prepara las cosas.
Por ejemplo, cuando usted va al capítulo 1, versículo 17, dice, tenía preparado un gran pez. ¿Quién lo tenía preparado? Dios. Cuando vamos al capítulo 4, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Preparó Jehová Dios una calabacera. Cuando vamos a ese mismo capítulo 4, versículo 7, al día siguiente Dios preparó ¿qué? Un gusano. Cuando vamos en ese mismo capítulo, versículo 8, dice, y aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano. Dios en su soberanía prepara todas las cosas para cumplir su voluntad. Para cumplir su voluntad. Todas estas cosas las preparó Dios para darle una lección importante al profeta. Una lección importante. Dos cosas aquí que podemos aprender en esto. Ningún lugar es demasiado lejano, difícil, por imposible que parezca, donde Dios no nos pueda oír. Ningún lugar es demasiado lejano o difícil o imposible que parezca, donde Dios no nos pueda oír. Él nos puede oír y se lo probó a Jonás. Cuando Jonás no lo quiso oír allá antes de ir al puerto de Jope, que fue de donde él tomó la embarcación, él le habló con él y le reveló su voluntad y le dijo, vete a Nínive y predica a este gran pueblo. Ya sabemos lo que pasó. Todavía seguía en el barco, la tormenta hablando y Jonás no quería oír. Pero en el vientre del gran pez, Jonás habló, porque corrió hacia Dios. En su pensamiento, en su oración, corrió hacia Dios. Y Dios todavía allí lo escuchó. Porque dice el salmista, ¿a dónde me iré? ¿De dónde? De tu espíritu. No hay lugar donde nosotros nos podamos meter, esconder, huir de la presencia de Jehová. No hay lugar. Él nos puede escuchar donde sea, mi hermano. Eso es lo primero. Fíjense que el hijo pródigo clamó a Dios. No estaba escondido, pero clamó a Dios de lo más inmerso de sus pecados. Y allí de lo más inmerso de sus pecados, allí clamó a Dios y Dios lo escuchó. Dios nos puede oír en cualquier lugar. Puede ser un lugar físicamente, logísticamente remoto, pero también puede ser un lugar espiritual donde nosotros estemos muy alejados de Dios. Dios nos puede oír. Y esa es una de las primeras lecciones que nosotros podemos encontrar aquí, hermano. Segundo, le dije, recuerda que un santuario es aquel lugar donde nos encontramos con Dios, sea para clamar o para alabarle. Mi exhortación para ti en esta mañana es: no esperes al domingo por la mañana, no esperes al miércoles en la tarde, no esperes al jueves el tiempo de oración para clamarle, para exaltarlo, para alabarlo, para adorarlo, para meterte con Él en intimidad, para darle acciones de gracia, para abrirle tu corazón y decirle cómo te sientes. No esperemos a eso. Jonás, en el vientre de aquel gran pez, clamó y fue oído. Y fue oído. Dios puede escucharnos donde quiera, hermano. En tu trabajo, en la calle, en la soledad de la noche, en el patio de la casa, en el cuarto de guerra como se tiene el closet. Donde sea, Él puede escucharte donde sea. Él sabe tu corazón y tu carga. Él la sabe. Pero Él quiere que se la confieses y que hables con Él. Haz de tu auto, de tu closet, de tu patio, de tu casa, de tu vida, del corazón, un verdadero santuario. Observemos otro aspecto importante de esta parte de la oración. Segundo lugar, entiendo yo, atesorar la palabra de Dios en el corazón es de lo más sabio que nosotros podamos hacer.
atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones es de lo más sabio que el hombre puede hacer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Tiene que haber una razón por la cual te estoy diciendo esto en esta hora. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 45, que se los puse ahí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que está lleno tu corazón, va a hablar la boca. Si tu corazón está lleno de amor, tú vas a hablar palabras dulces, palabras de amor comprensivas. Si nuestro corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de cosas allí que no han sido sanadas, de cosas allí que no han sido perdonadas, de cosas allí que necesitan abrirse con el Señor y ponerse a los pies del Señor, pues mi boca muchas veces lo que va a salir es eso. Necesitamos poner este corazón a cuentas con Dios. A cuentas con Dios. ¿De qué se llenó el pensamiento de Jonás en su necesidad? Porque eso es lo que habla el Salmo. ¿De qué se llenó el pensamiento de Jonás cuando él estaba siendo arrojado, que iba en esas aguas negras allí, porque ahí no veía nada por la tormenta que había? ¿De qué se llenó su pensamiento aún cuando él fue tragado por este gran pez y estaría allá adentro que no vería nada? Se llenó del pensamiento, del recuerdo que él tenía de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que era lo que él conocía, la Torá, que él conocía los salmos. Se llenó de eso, de la palabra de Dios. Porque no hay nada más importante que cuando usted y yo estamos en aprieto, clamar la palabra de Dios. Clamar la palabra de Dios. Mire, le voy a poner unos ejemplos solamente. Él acudió al único que podía salvarle, por supuesto su Dios. Y acudió, por supuesto, orando la palabra de Dios. Los salmos, lamentaciones, hay citas de Job también aquí. Pero le voy a citar nada más los salmos que él citó en su oración y que usted puede buscar después. Por ejemplo, en el versículo 2, él citó a Lamentaciones 3. Y él citó el Salmo 121 y dice: a Jehová clamaré estando en mi angustia y él me respondió. ¿Usted cree que estoy leyendo de Jonás? No, estoy leyendo el Salmo 121. Mire el Salmo 88. El Salmo 88, versículo 3 al 6, mire lo que dice. Ponga la atención. A ver si no va con las palabras que Jonás estuvo clamando en el vientre del pez o cuando fue arrojado. Mírelo allí, dice: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Versículo 2. El Salmo 42, 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 3 de Jonás 2. Salmo 31, versículo 22, va con el versículo 4 de Jonás. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Salmo 69, 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Salmo 141, versículo 1. Jehová, a ti ha clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 116, 17. Te ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Versículo 18, que es importante. No estoy leyendo de Jonás, sino del Salmo 116, versículo 18. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Entonces, ¿qué estaba citando Jonás? Jonás estaba apelando a todo lo que había en su corazón del conocimiento adquirido previamente. ¿De qué? De la palabra de Dios que él tenía a su mano en ese entonces.
¿Por qué? Porque en ese entonces él estaba clamando con todo su ser y clamando la palabra del Señor, mis queridos hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta oración, hermano? Podemos aprender un par de cosas de esta oración. Dios escucha nuestro clamor aún en las profundidades que nos encontramos. Ora, clama al único que puede responder la oración. Se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Clama a Él. Dios puede salvarnos de manera inusual o por más sencilla que parezca o tal vez por lo más imposible que podamos creer. ¿Sabes por qué? Porque la salvación pertenece a Jehová. Por eso. Y Dios siempre va a hacer su voluntad. Escuche esto. Dios siempre va a hacer su voluntad. Es mejor que usted y yo alineemos nuestra voluntad con la de Él. Porque Él la va a hacer como quiera. Él la va a hacer. Eso es mejor que nosotros digamos, Señor, esto es lo que tú quieres, pues esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no vamos a dar vuelta en el desierto 40 años. Porque si no, tormentas se van a levantar. Y el mismo que las levanta las puede calmar. Pero es mejor si obedecemos antes que tenga que levantarla. Es mejor que obedezcamos antes que tenemos que se levanten las tormentas. ¿Ves? Y déjame decirte un tercer aspecto de esta oración, que a principio cuando estuve leyendo tengo que confesarle y decía, Señor, ¿qué voy a decir de esta oración? ¿Qué voy a decir de esta oración, Señor? Porque es una oración que la pongo a ver y es una oración muy personal de Jonás. Es muy personal de él. Pero está escrita, sí, en forma poética y es un salmo. Pero cuando empiezas a desempacar las cosas, poquito a poquito, y el Espíritu Santo comienza a vertir y comienza a decir, wow, verdaderamente todas estas cosas pasó Jonás y también las pasamos nosotros. Dios realmente es bueno, hermano. Déjame decirte un tercer aspecto. La experiencia de Jonás puede ser la nuestra. Puede ser la nuestra liberación. Mire allí el versículo 10 de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire, fíjese si este libro de Jonás tiene que ver con la soberanía de Dios. El pez no pudo ir para ningún lugar. El pez no le pudo hacer daño, ni los jugos gástricos ácidos del pez pudieron dañar a Jonás. Porque Dios cuidó a Jonás dentro del pez. Porque el pez no se fue para ningún otro sitio de Grecia o para otro sitio, volvió al Mediterráneo y una gran cantidad de comentaristas y teólogos conservadores entiende que Jonás fue arrojado nuevamente cerca de Jope, del mismo puerto donde partió, para irse nuevamente a Nínive a hacer lo que en un principio debió de haber hecho, pero que no lo hizo. Fíjense, hermanos, que Jesús usó la experiencia de Jonás en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40, y la usó como una señal para los escribas y los fariseos. Cuando usted lee allí el capítulo 12, usted va a encontrar allí que Jesús la usa y es que los escribas y los fariseos le estaban dando señal y dando señal y dando señal y Jesús le dijo, pues ¿sabes qué? Señal no le va a ser dada ninguna. La única señal que se le va a dar es la del profeta Jonás. Y allí le dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté entre las entrañas de la tierra y entonces resucite al día tercero venciendo la muerte. Pero es interesante que la señal no se detuvo allí. La señal que él está hablando no se detuvo allí. Pues Jesús, hablando con ellos, con los escribas y los fariseos, en esta conversación, él citó a los hombres de Nínive. Que eso es parte de la señal también y muchas veces nada más la dejamos hasta ahí.
Muchas veces dejamos la señal hasta que 3 días estarás en el vientre del pez. Esto ilustra que Jesús pues también iba a estar 3 días en la tierra, resucitaría, vencería la muerte y ya. Pero la señal sigue en el versículo 41. La señal sigue en el versículo 41 porque él dice, y Jesús le dice, he aquí uno más grande que Jonás. Y antes de eso le dice, y los hombres de Nínive se arrepintieron por el mensaje de Jonás. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Dice, sí, esta es la señal de Jonás que estuvo en el vientre del pez. He aquí uno más grande que Jonás, que también estará 3 días en el vientre, en las entrañas de la tierra, resucitará, vencerá a la muerte. Pero los hombres de Nínive escucharon la señal y la creyeron y se arrepintieron. Vosotros no. Ahí continuó la señal. Ahí continuó la alerta para ellos. Ellos la escucharon. Escucharon al profeta y se arrepintieron. Y Dios los perdonó y los salvó. Aquí hay uno más grande que Jonás y vosotros no quieren creer en él. Eso es parte de la señal. Eso es parte de lo que él le estaba diciendo a ellos y ellos no querían realmente creer allí, hermano. ¿Sabe cómo liberó Dios a Jonás? El versículo 10 dice, y mandó Jehová un Uber para que lo dejara a Jonás en la entrada de Nínive. ¿Verdad que no dice así? No dice así. Dice, y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Jonás, hermano, fue confrontado. Jonás fue preservado y Jonás fue liberado para hacer la voluntad de Jehová. Observa el proceso de Jonás porque muchas veces es el proceso nuestro. ¿Ok? Desobediencia, convicción, confesión, oración, acción de gracia. Todo eso está dentro de la oración de él. Compromiso, pagaré mis votos y liberación. Y liberación. Hoy, tal vez Dios no esté usando un gran pez para hacernos recapacitar, pero puede estar usando otras circunstancias en la vida para llamar nuestra atención. Y muchos están así, a un pasito de ser liberados. A un pasito de ser liberados si hay arrepentimiento, si hay convicción, si hay compromiso, si hay confesión. A un pasito. Tal vez hoy dicen, sabes, la oración de Jonás me enseña a buscar a Dios en cualquier lugar que me encuentro. Voy a hablar con Él ahora mismo. Le voy a confesar mi pecado. Voy a reconocerle que Él solo tiene el poder para perdonarme. Me voy a entregar a Él. Por lo tanto, me arrepiento de haber estado huyendo de Él y hoy me entrego a hacer su voluntad. ¿Sabe? Hay una sangre derramada en una cruz hace más de 2000 años que todavía sigue perdonando, limpiando y liberando. Todavía sigue en eso. Termino con esta meditación para usted hoy y para mí también, por supuesto. El corazón es mi mejor capilla. Yo te exhorto que la uses todos los días. En los hospitales suelen haber una capilla siempre en el piso de abajo, ¿verdad? Ahí en los hospitales siempre hay una capilla para uno orar. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que a veces tenemos familiares allí enfermos y una vez que están en el cuarto a veces no se puede pasar y pasan a la capilla. ¿Sabes qué? El cristiano tiene una capilla 24/7 aquí. Pero úsala. Úsala todos los días lo más que puedas. Segundo, memorizaré y meditaré en la palabra de Dios. Porque cuando no hay nada más,
Ella me da aliento, fuerza y esperanza. Ella apunta siempre a mi Creador y sustentador, el que me puede salvar de cualquier circunstancia. Siempre lo va a hacer así. Y por último, termino con esto. Jonás terminó su oración con acción de gracias y un compromiso. ¿Cómo vas a terminar la tuya? Yo no lo sé. Porque eso es entre usted y Dios. Pero mi oración es que la termines también con acción de gracias y con un compromiso de seguirle a Él, de servirle a Él, de obedecer su instrucción a Él. Esa es mi oración. Y que no tengas que pasar por las tormentas que pasó Jonás. Esa es mi oración. Que nos ahorremos ese trayecto. Claro, en ese trayecto de las tormentas es donde más se crece. Donde más se crece es en el valle de sombra y de muerte. Ahí es donde más experimentamos la presencia de nuestro Creador. Cuando estamos viviendo en carne propia es cuando más realmente experimentamos la realidad de Dios. Muchas veces si no experimentamos eso, si no estamos en eso, tenemos a un Dios intelectual de conocimiento, de un Dios de que realmente lo hemos leído, de un Dios que hemos visto que ha obrado en otros, de un Dios que conocemos, que nos ha hablado, que ha obrado en nuestra vida, sí, y todo eso. Pero una vez que nosotros estamos dentro de esa vivencia, nadie nos puede quitar la experiencia. Busca a Dios de tal manera que no tengas que pasar por los momentos, por las tormentas, pero puedas tener la experiencia. Porque ¿sabes qué? Puedes tener la experiencia sin tener que llegar a las tormentas. Puedes, sí. Dios dice que sí. Sí, si lo buscamos de todo corazón, Él se revela a tu alma. Él trata contigo y conmigo, sin tener necesidad de llegar a las tormentas. Muchas veces se llegan las tormentas por diferentes razones que no vamos a entrar en ella ahora. Pero mi oración es esa, para ti y para mí. Vamos a orar.